Bueno, continuamos con tan interesante explicación de un tema que trasciende las líneas políticas partidistas para entrar en el campo de la necesidad humana. Y nuevamente con ustedes, el licenciado Orlando González, presidente de 3M. Bueno, les mencionaba, ¿verdad?, antes de la intervención, de la pausa, que estaremos bien pendientes a qué va a ocurrir con el presupuesto, porque, como indicaba, hay una petición en su presupuesto del presidente Obama de unos 27 billones de dólares en 10 años para fondos Medicaid, pero ya hemos escuchado, ¿verdad?, de las reacciones en el Congreso, que es un Congreso republicano, y esto pues se dan unos debates y unas dinámicas que muchas veces trascienden la razón, porque ahí pues cada cual tiene, ¿verdad?, sus prioridades, cada cual tiene sus intereses y entran en esa discusión, así que estaremos bien pendientes. El viernes pasado, el gobierno federal emitió un documento que se le conoce como el Advance Notice o la notificación adelantada, donde el gobierno federal le indica a las compañías Medicare Advantage cómo se van a estar trabajando los reembolsos de fondos para el programa, comenzando en enero, en este caso, del 2017. Ellos lo hacen con unos 8 o 10 meses de anticipación, emiten este documento, los planes lo reciben y lo recibe la comunidad de salud interesada, y permite el gobierno federal, se llama Advance Notice o borrador, porque el gobierno federal permite, da 2 semanas para que se emitan comentarios. Ellos evalúan los comentarios y la primera semana de abril emiten el documento final. ¿Y eso pasa al Federal Register entonces? Si es una agencia gubernamental. No tiene la formalidad de entrar en el CFR como en el Sí. pero entra como parte de los memorandos de reglamentación que emite la agencia. Y básicamente tienen fuerza de reglamento, pero básicamente son cambiantes de año en año porque toman en consideración los diversos áreas de discreción que tiene la agencia para regular el programa. Así que en abril esperamos la notificación final. ¿Qué ocurrió el viernes? Hemos estado evaluando del viernes para acá en apenas estos 3-4 días y por lo menos vemos algunos aspectos que se han mirado. No obstante, los números preliminares indican que Puerto Rico estaría recibiendo para el 2017 en promedio una reducción de alrededor de 3.5-3.6%. Sin embargo, el gobierno federal reconoce en ese documento varios aspectos. Quizás el más que llama la atención es que uno de los planteamientos que le ha estado haciendo a la industria, y cuando digo la industria, no solamente las compañías Medicare Advantage, sino inclusive otros proveedores que se ven afectados por lo que ocurre en este programa, le hemos estado haciendo planteamientos que la data y la información que el gobierno federal está utilizando para determinar las tarifas para Puerto Rico no es correcta. Tienen data que es incompleta y tienen data que no refleja la verdadera realidad de los gastos y de la necesidad de salud que tienen los usuarios de estos programas en Puerto Rico. Ejemplo de esto, o uno de los ejemplos más marcados, es que la información o la data que la vinieron a dar el año pasado, luego de meses de lucha y de reuniones entre un equipo de trabajo que nombró el gobernador y un equipo de trabajo que nombró la Secretaría de Salud de los Estados Unidos. Luego de meses de trabajo se logró recibir la información y luego de varios meses de recibo e intercambio de esa información para asegurarse que estuviese correcta y completa, se identificó, por dar un ejemplo, que había más de un 20% de los participantes de Medicare en la data que está usando el gobierno federal que no tenían ni tan siquiera una reclamación de salud en ninguna línea de servicio por un periodo de un año. Eso es bien inusual porque todos sabemos que la población Medicare, por razón de edad o de incapacidad, tiene múltiples necesidades de salud. Para que más o menos tengan una idea, el promedio de la nación de personas que no necesariamente tienen reclamaciones de salud en un año está por debajo de un 6%. Pero no habría la posibilidad de que fueran personas que no existan realmente como verdaderos tenedores o usuarios de esos programas de salud.
¿verdad? Todo, ¿verdad? En el mundo todo es posible, por así decirlo, pero en este caso estamos hablando de personas que el gobierno federal tiene registradas como recipientes bona fides del programa de Medicare, y personas que ellos tienen en sus registros como personas que participan y que están activos en el programa. ¿Y quién le da la data? Bueno, la información sobre quién es elegible a Medicare, la información la tiene el propio gobierno federal, ¿verdad? A través de la Oficina de Seguro Social. Y entonces las datas de las reclamaciones, ellos las capturan a través de una compañía que ellos tienen contratada en la Florida, que es quien captura, ¿verdad? Y maneja el programa Medicare tradicional en Puerto Rico. Cuando comparan esa información con la misma información o lo que sería la equivalencia de información en Estados Unidos, esa data refleja 20% de personas que no tienen ninguna reclamación y en Estados Unidos hay un 6% que no tienen reclamación. Por lo tanto, hay una brecha de un 14% de personas que alegadamente en Puerto Rico no usan Medicare y no tienen ningún tipo de servicio. ¿Y qué pasaría si se reduce eso? Correcto, ahí es donde vamos. Lo que eso crea es sospecha sobre la calidad o lo completa que pueda estar la información. Si eso se analiza y se corrige y dijéramos que eso se atempera al mismo promedio de los Estados Unidos, eso lo que hace es que sube la base de costo que el gobierno federal utilizaría para determinar las tarifas con las cuales debe reembolsar a los planes en Puerto Rico. Por lo tanto, tendría un impacto de aumentar los recursos, reconociendo que ese número que está utilizando está incorrectamente bajando el verdadero costo que hace falta reembolsar para cubrir las necesidades de salud. Así que eso es un planteamiento que el propio gobierno federal en su documento reconoce y lo que hace es que le pide a los planes en Puerto Rico y a las diversas partes interesadas en Puerto Rico a que le den alternativas de cómo ellos pueden corregir esa deficiencia. Así que estamos esperanzados, ya comenzamos a trabajar toda la industria para poderle dar esas alternativas al gobierno federal y esperamos que de aquí a la primera semana de abril, cuando el gobierno federal emita el documento final, atienda esa discrepancia y de alguna manera por lo menos corrija, si no en su totalidad, que corrija gran parte del problema que eso trae y que le hemos venido identificando por años. Esto no es nuevo. Estos son problemas que hemos venido identificando y trabajando por años y que al fin, luego de muchos años de trabajo y de educación y de cabildeo y de visitas y de reuniones, hemos podido hacer entender a la agencia que ese aspecto lo tiene que atender. Así que, como pueden ver, muchas cosas ocurriendo tanto en el segmento de Medicare como en el segmento de Medicaid. Lo importante es que para este tema, un fenómeno que se ha dado en Puerto Rico es que la industria en términos generales ha estado unida. Aquí hemos visto cómo las aseguradoras, junto con los hospitales, junto con las farmacias, junto con los mismos médicos, laboratorios, nos hemos unido para llevar un mensaje. Y aunque tengamos nuestras discrepancias en otras áreas, quizás operacionales en el día a día, que siempre surgen algunas discrepancias o algunas diferencias, en este tema en particular hemos estado unidos y lo mismo debo decir del sector político. Ha sido un tema donde hemos visto al Ejecutivo, la legislatura en Puerto Rico, pero también hemos visto el comisionado residente arduamente también luchando y trabajando por este tema. Y ha estado, y creo yo que ha sido también fundamental, ¿verdad?, los ejercicios de presión que el comisionado residente ha ejercido para que se atienda este tema de salud en Puerto Rico. De igual manera, el Ejecutivo lo ha hecho en sus viajes, ha escrito cartas, ha tenido reuniones, puso este comité de trabajo para trabajar con la Secretaría de Salud. O sea que, como podemos ver, ambos partidos también en Puerto Rico han estado arduamente luchando por este tema. ¿Cómo está actualmente si hay el incremento en la población? ¿Y qué impacto tendría? O ya no hay el incremento poblacional que había anteriormente en Puerto Rico. Sí, es una pregunta interesante, Nicolás, porque Puerto Rico ha estado ¿verdad?, disminuyendo su censo poblacional. Muchas personas yéndose de Puerto Rico, buscando quizás oportunidades en Estados Unidos. No hace mucho estaba viendo un estudio de un economista que inclusive destaca las ciudades de Estados Unidos donde más los puertorriqueños pues se están yendo.
e inclusive la demografía, que es una interesante, porque contrario a quizás décadas atrás, mucha de la demografía de personas que se están yendo son profesionales educados, que producían y que rendían contribuciones en Puerto Rico y que se están yendo a Estados Unidos, y por lo tanto el impacto que ha tenido en el Producto Nacional Bruto, ¿no? La capacidad de la economía del país de generar riquezas y de a su vez crear actividad económica para su autosustento, pues hemos visto cómo eso pues ha ido mermando. Hemos visto un fenómeno interesante en el último año en la población del segmento de Medicaid, de la reforma de salud. Se ha disminuido la totalidad de personas participantes en más de 70,000 personas. O sea que hemos visto una reducción de aproximadamente un 5% de los participantes del plan de salud del gobierno que ya no están suscritos al plan de salud del gobierno. Así que contrario a lo que vimos hace unos años atrás cuando empezó la crisis económica, que lo que vimos fue más personas entonces migrando al plan de salud del gobierno, hemos visto cómo ahora eso comienza a disminuir. Y en gran medida puede ser, en verdad no es que hayamos hecho un estudio científico, pero pudiera ser que parte de esas personas que se están yendo también son personas médico indigentes que se están yendo entonces a Estados Unidos para allá accesar quizás más o mejores servicios de salud, porque allá los están reembolsando a unos niveles más altos que en Puerto Rico. Y los que están desempleados, que en Puerto Rico hay dos tipos de desempleados: el que se cansó de buscar empleo, que es una cifra considerable, y entonces el que tiene un tipo de empleo de mitad, digamos, tiempo digamos, de una jornada de tiempo medio, es decir, en lugar de 8 horas, 4, y que apenas le da para subsistir. Los que no tienen dinero, punto, para un plan, o van a quedar en la solución o qué. El que no tiene dinero ¿verdad? Para subsistir ni para cubrir sus necesidades de salud, con gran probabilidad cualifica para el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, la llamada reforma. Ellos hacen una evaluación, las oficinas de asistencia médica, y a base de la condición económica de la persona, los recursos que tiene disponibles, y también toman en cuenta los costos médicos que esa persona necesita para recibir, ¿verdad? Para atender sus necesidades de salud. Ellos hacen unas evaluaciones y determinan si la persona cualifica. Una vez la persona cualifica, pues recibe la tarjeta de salud de la aseguradora que está asignada a la región donde esa persona reside. Que dependiendo de donde la persona resida, pues va a ver qué aseguradora es la que va a estar manejando su servicio. No importa qué región sea, todos los servicios son fiscalizados por la Administración de Seguros de Salud, que es la que rige este programa. Bueno, vamos para nuestro último turno, la última parte de este programa. Vamos a una pausa.